Bienvenidos una vez más a esta Casa de Educación de Excelencia. Siendo una institución 100% comprometida con la formación de verdaderos profesionistas, la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y el INEF ponen nuevamente a su disposición conferencias con temas vanguardistas para cumplir nuestra misión de capacitar a los profesionistas chiapanecos. El tema de hoy, la conferencia de hoy, es innovación en la producción de conocimientos y cambios en Chiapas, impartida por el doctor Juan Carlos Cabrera Fuentes, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, antes de iniciar, quisiera leer una breve reseña curricular. Es licenciado en Sociología por la UNAM, maestría en Educación con mención honorífica por el Tecnológico de Monterrey, doctorado en Sociología también por la UNAM. Anteriormente fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, miembro del Sistema Estatal de Investigadores con mención honorífica, programa de estímulos al personal docente. Fungió como sinodal en el examen de oposición en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, director de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, consejero universitario, director de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue miembro de la Comisión de Revisión Curricular de la Licenciatura en Sociología, secretario permanente del Consejo Consultivo de Investigación y Posgrados de la UNACH, miembro del Consejo Editorial de los Cuadernos de Divulgación Educativa por la CENTE, miembro del Comité Revisor de los Planes de Estudios de Matemática Educativa, Finanzas, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y del Plan de Estudios de Docencia en Investigación con enfoque en Ciencias Naturales, Ciencias Histórico-Sociales y Lenguaje y Comunicación. También destaca que fue responsable del programa emergente para la obtención de grados de la maestría en Educación Superior de la Facultad de Humanidades de la UNACH, presidente de la Comisión de Evaluación de Planes y Programas de Estudios de las instituciones de educación superior del sector privado que solicitan registro de validez oficial a la Secretaría de Educación del Estado en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue miembro de la Comisión Evaluadora del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la Facultad de Humanidades de la UNACH, entre muchas otras situaciones destacantes en su currículum. Bienvenido, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Antes de iniciar con el contenido de la charla, quisiera agradecer al Instituto y a la Facultad Libre de Derecho de Chiapas esta invitación que se me hace. Pues realmente es para mí un honor estar en sus aulas y en particular el día de hoy en este auditorio. Miren, siguiendo un poquito la idea de innovación en la producción de conocimientos y cambios en el estado de Chiapas, quisiera como enunciarles un poquito qué puntos vamos a tocar. Primero, los problemas que acarrea la producción de conocimientos, es decir, por qué producimos conocimientos, qué sucede con la producción de conocimientos en general, y después detenerme en la producción de conocimientos en el caso del Estado, qué está sucediendo, y después en una parte segunda, digamos, detenerme unos minutos en tratar de explicarles por qué estos conocimientos no están produciendo cambios o los cambios que podríamos esperar a partir de el trabajo que desarrollan los investigadores en los centros de investigación o de enseñanza superior. Entonces, pues daríamos paso, si me ayudas con la siguiente, ¿no? Bueno, fíjense bien. Nosotros encontramos esto que hemos llamado una figura epistemológica clásica, que no es otra cosa más que la actitud que guarda el sujeto frente al conocimiento, ¿no? Entonces, el sujeto en la época clásica, en la Grecia clásica, digamos, nosotros encontrábamos que lo que quería era encontrar el camino hacia el saber verdadero. Es decir, no había una función necesariamente práctica del conocimiento,
Aunque finalmente sí había una unidad, que es esta unidad característica del micro y el macrocosmos. Si ustedes observan en esta época van a encontrar que el sujeto no percibe una diferencia entre lo que es la mitología y lo que es su realidad, ¿no? La buena parte de los eventos son producto de los dioses, lo que hace Zeus, lo que hace Hermes, etcétera, ¿no? Es decir, estos dioses están vinculados con ellos y no logran establecer una diferencia entre lo que sería su vida cotidiana y la vida de los dioses. Hay una especie de unidad micro-macro en este cosmos que va a caracterizar esta figura tradicional, o que hemos llamado figura clásica. ¿Sí me ayudas con sí? Bueno, esta figura clásica va a ser superada, no en el sentido de que sea mejor, sino que va a ser sustituida por una figura que hemos llamado clásica moderna. Esta modernidad, o esta figura que es producto de la modernidad, va a cambiar, digamos, esta expresión de los caminos de búsqueda del saber verdadero, y le va a plantear unas opciones diferentes a las opciones que tenía en su primera etapa, a la que hemos llamado clásica, ¿no? En esta, los caminos se van a dividir al menos en estos tres caminos. Uno, en donde el sujeto se piensa en relación al objeto. Es decir, el sujeto conoce al objeto de investigación y lo valoriza desde el punto de vista del sujeto. Volveremos en un segundo sobre eso. La segunda relación tiene que ver en lo que hemos denominado la búsqueda de la objetividad, es decir, una negación del sujeto y sus valores para dar pie a la idea de que el conocimiento es objetivo o propio del objeto. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre las dos? En esta se cree que el sujeto es el que le impone su manera de ver al objeto. Esto sería, yo soy el que construye el objeto y es mi percepción la que prima por encima del objeto. Es decir, no importa tanto el objeto, sino lo que yo percibo de él. En esta otra, lo que importa es garantizar que la percepción no va a estorbar el conocimiento del objeto. Por ejemplo, el estado de ánimo. Si nosotros tenemos un estado de ánimo, digamos, eufórico, alegre, cuando percibimos el objeto, lo vamos a ver así. Digamos, la situación económica. Y nosotros podríamos decir, bueno, pues está difícil, pero la podemos sortear. Si estamos deprimidos, cuando veamos la situación económica, lo único que vamos a ver es problemas insalvables. Si vamos a ver la situación económica y vamos a decir, esto no tiene posibilidades, ¿no? Vamos a la quiebra. No sé si notan la diferencia. Bueno, también va a aparecer en esta figura moderna esta manera de ver las cosas que nos dicen la relación objeto-sujeto, esta que acabamos de discutir, percibida pero en un contexto, ¿no? Es sujeta o establecida en un contexto particular, ¿no? Entonces lo que vamos a observar es este movimiento, se sustituye una figura por otra figura. Si me ayudas un poquito. Bien, ¿cuándo sucede eso? Sucede básicamente en los siglos XIII al XIX. Estamos hablando de 400 años mínimo, ¿no? Es decir, es un tiempo muy, muy largo. En ese momento vamos a encontrar un primer punto en el que se da el triunfo de lo que llamamos el método científico como vía de validación del conocimiento frente a otras formas de validación. ¿Cuáles eran esas otras formas? Por ejemplo, la revelación, ¿no? Es decir, previo a este periodo o a esta etapa del siglo XIII, buena parte del conocimiento o su seguridad, la idea de que es conocimiento verdadero, estaba basado en la idea de que me fue revelado. ¿Me fue revelado por quién? Por los dioses o por Dios, ¿no? Dependiendo del campo de militancia religiosa. Obviamente, al tener esta idea arraigada en la mente del sujeto, el sujeto siempre estaba atado a la posibilidad de que Dios le revelara las cosas, y mientras no se las revelara, no tendría esa posibilidad de conocimiento, ¿no? Pero también habría otras formas de validación del conocimiento, como el sentido común, por ejemplo, ¿no? El sentido común, pues, nos indica, por ejemplo, si pongo la mano en algo caliente, pues, más allá de ciencia o no ciencia, la experiencia me va diciendo lo que no debo hacer.
Si me paro enfrente de los caballos y me golpean, pues más o menos digo, no soy científico, pero no me les voy a atravesar, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay formas de validación del conocimiento. Estas van a ser sustituidas por el método científico. Y el método científico se va a volver tan poderoso que va a ser la forma más apreciada de conocimiento para la validación del conocimiento, ¿no? Si nosotros hacemos un experimento y este experimento nos da el mismo resultado cada vez que lo hacemos, desde la idea de la ciencia, va a ser el que nos dé validez, ¿no? Esto lo podemos, por ejemplo, Álvarez Gallú en su texto de metodología nos narra un hecho que nos pone sobre la mesa esta situación. Él dice, por ejemplo, que cuenta esta anécdota, que hay una señora que vive en un pueblo y ella comienza a observar en la mañana muy temprano cuando se levanta que cuando canta su gallo, casi al momento sale el sol, ¿no? Esta señora se pone muy contenta porque cree que tiene un gallo mágico, ¿no? Un gallo que canta y sale el sol. Entonces sale a la calle y comienza a platicarlo con las vecinas, ¿no? Oiga, fíjese que yo tengo un gallo que cuando canta, luego sale el sol. Obviamente, lo que está haciendo es una observación. Y lo que está haciendo es verificar que la observación le lleva al mismo resultado. Es decir, siempre, cada mañana que ve a su gallo cantar, ve que sale el sol. Y esto lo constata, ¿no? Pero las vecinas no lo ven así. Y se empiezan a reír un poco de ella, ¿no? Dicen, esta está loquita, ¿no? Eso no puede ser cierto. La señora se enoja. Un día agarra sus cosas y se cambia de pueblo, ¿no? Se va a un pueblo más lejano. Dice Álvarez Gallú, en ese pueblo más lejano, a la mañana siguiente de haberse instalado, se levanta muy temprano, ve que el gallo canta y el sol sale. Y se alegra mucho de que las vecinas del otro pueblo vivirán en oscuras, ¿no? Porque ha sustraído el gallo de ese pueblo. ¿Sí se fijan? Es decir, la idea del conocimiento científico no es exclusivamente, pero sí nos puede presentar estos fallos, esta idea de la comprobación, ¿no? Sino nos lleva y nos reclama una manera superior de hacer las cosas que no presten estas confusiones, ¿no? Es decir, que no se preste a esta idea de que algo que se sucede en la superficie explica cosas mucho más complejas. Este proceso muy largo, que va desde el siglo XIII al XIX, se va a caracterizar por el triunfo de la ciencia sobre otras formas de saber. Es decir, había, por ejemplo, la teoría geocéntrica del universo se va a caer por tierra en la medida en que Kepler y Galileo, por ejemplo, encuentran o fijan su mirada y piensan un punto detenido en el espacio que les permite cambiar la manera de percibir el movimiento de los astros respecto de un centro. Es decir, si por ejemplo nosotros nos tiráramos en el pasto, que ahora hay poco, digamos, ¿no? Ya no hay casi dónde irse a tirar, pero en un parque, digamos, que nos tiramos ahí, nos ponemos a ver el cielo, nosotros vamos a percibir esta sensación de que las cosas se mueven en torno nuestro, ¿no? Es decir, las nubes van pasando y seguramente en un momento dado podríamos pensar o coincidir casi con esta vecina de que el sol sale y se mete, ¿no? Sale por un lado y se mete por otro. Y quedarnos con esa idea, incluso en la vida cotidiana así le decimos, ¿no? Yo, verán que ya tengo el grado de doctor, no tiene la menor importancia, pero todavía de repente me levanto en la mañana y digo, ¿cómo saldría hoy el sol? Es decir, el sol no sale y se mete, ¿no? En realidad la Tierra está girando en torno al sol y su eje. Esto es lo que Kepler y Galileo descubren. Cuando digo descubren es quitan lo que le cubría, que eran estas teorías o modos de validación basados en la revelación, y lo ponen sobre la mesa y cambia el mundo, ¿no? Es decir, pasamos de una teoría geocéntrica a una teoría heliocéntrica y obviamente ponen el dedo en la llaga y la idea central de que los sentidos nos engañan, ¿no? Es decir, nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestras sensaciones se prestan a equivocación, ¿no? Se hacen preguntas que hoy en día podrían parecernos absurdas.
Pero, por ejemplo, para que se den una idea, el sabor de la fruta, ¿no? ¿Cómo estamos seguros que lo que yo estoy saboreando, este sabor que estoy sintiendo, cuando pruebo una naranja, es equivalente o es el mismo que están sintiendo los demás cuando prueban la naranja, ¿no? Y vamos a encontrar personas que ni siquiera lo pueden probar, ¿no? No les gusta o les disgusta. Hay personas que, por ejemplo, encuentran en el sabor de café sin azúcar una cosa deliciosa. Y hay personas que no lo pueden probar sin azúcar. Y dicen, bácala, este café no tiene azúcar. Bueno, fíjense bien, enfrentamos unas dificultades que tienen, pensando en la relación anterior, una dificultad seria para establecerse, ¿no? Si pudiéramos pasar a la siguiente. Bien, dando un paso más, entonces nosotros diríamos que a partir de la figura clásica de la modernidad y sus 3 tratamientos básicos, nosotros podríamos llevar una explicación de qué fue lo que pasó. Fíjense bien, anteriormente los griegos creían que las cosas tenían su propia racionalidad y que se trataba de descubrir qué es la lógica de las cosas, ¿no? Incluso este pensamiento vamos a observar que llega, por ejemplo, hasta filósofos como Hegel. Hegel, por ejemplo, creía, como me imagino creen la mayor parte de los biólogos hoy en día, que en la semilla, en cualquier semilla, se encuentra contenida toda la información que se requiere para que la planta sea una planta. Esto es, si por ejemplo tenemos una semilla de frijol y la sembramos, digamos, nadie le estaría dando información a la semilla, o difícilmente podríamos decirle, semillita, ahora saca una hojita, semillita, ahora, no, ¿verdad? La semilla tiene contenida la información que cuando se combina con los elementos de la tierra, le permite expandirse en todas sus posibilidades. Pero fíjense bien, cuando digo todas sus posibilidades, quiero decir las posibilidades de la planta. Por eso tenemos dichos como nadie le puede pedir peras al olmo, ¿no? ¿Por qué? Porque el olmo tiene información que le permite ser olmo y no pera, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de la dimensión? Es decir, nosotros vamos a encontrar cómo en esa época tenían esta falsa creencia, decimos hoy, de que la realidad o las cosas tenían una propia lógica, ¿sí? Y que no era el sujeto el que le daba lógica a las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que el hombre, después de descubrir que Dios lo ha engañado, es decir, que esa tal revelación de Dios era falsa, por mil y un cosas, ¿no? No solo por esta que vimos con Galileo y Kepler, hay mucho más cosas, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la medicina, en el campo de la química, sobre todo farmacéutica, nosotros vamos a encontrar cómo en algunas épocas, aunque he encontrado que hoy en día sucede en algunas religiones similar, la medicina pues nos aporta soluciones, ¿no? Antes se enfermaban, imagínense por ejemplo de una enfermedad que hoy es curable y se dejaban morir esperando un milagro de Dios, ¿no? Es decir, a ver, Dios te va a salvar, no te preocupes, y pues no, es decir, no había tal salvación. Esta salvación estaba mediada por la posibilidad del sujeto de intervenir, con lo que hoy es la quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar allí es una especie de hurto, ¿no? El ser humano se roba la razón y supone que ahora el hombre es un ser racional. Es más, se diferencia de las cosas por eso, ¿no? Y va a decir, el único o lo que nos diferencia de cualquier otra cosa es que nosotros somos razón, ¿no? Fíjense bien cómo en los libros de texto vamos a encontrar constantemente que es la diferencia, el hombre es el único que tiene razón, ¿no? Pero no solo eso, sino que de repente comienza a darle razón a las cosas, ¿sí? Es el hombre, se dice en esta época, que toma la idea, bueno, el hombre y la mujer, ¿no? La idea de que somos lo que le damos razón a todo lo demás. Es más, el mundo, el universo junto, solo tiene razón de existir por nosotros, ¿sí? No hay ninguna otra razón de la existencia de las cosas que no sea el hombre. Fíjense hasta dónde llega esta vanidad humana, ¿no? Es una cosa, si la observamos con cuidado, terrible, ¿no?
porque entonces nos va a habilitar para hacer con la naturaleza lo que se nos dé, entre comillas, la gana, ¿no? Es decir, un animal, por ejemplo, lo podemos utilizar para experimentar cosas porque finalmente va a acarrear beneficios al hombre, ¿no? Sí, le podemos inyectar cosas, químicos, a ver cómo reacciona, etcétera. Y cuando nos preguntamos, oigan, ¿y por qué hacen eso? Pues porque va a salvar vidas. ¿Vidas de quién? De los hombres, ¿no? El hombre, ¿qué hacemos con la naturaleza? Le extraemos, cortamos, quemamos, y nos preguntamos, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué se da este caso de tumba rosa y quema, por ejemplo? Es que el hombre necesita comer, ¿no? Oiga, pero eso va a dañar mucho a la naturaleza. Es que el hombre necesita comer, ¿no? Y acuérdense que en el universo no hay nada que no tenga una razón de ser que no sea el hombre mismo, ¿no? Hay un giro, este giro, si ustedes lograran entender el concepto de giro como un giro de 180 grados, en el sentido de haber sustraído a la naturaleza su razón y haberla enclaustrado en la cabeza del hombre, ¿no? A partir del siglo XIX ya nadie duda de que el único ser racional es el hombre. Y de ahí para acá hemos creído que somos seres racionales, ¿no? Aunque a veces hay hombres que nos dicen, creo que este no era muy racional en lo que hacía. Pero en general nos hemos quedado con esta creencia. Bien, esta creencia entonces nos lleva a pensar que como sujetos somos sujetos poseedores de razón y que siempre encontramos o dotamos de relación objetos, ¿no? Es decir, nosotros somos los que le damos a los objetos racionalidad, ¿no? Muchos, por ejemplo, van a encontrar a partir de ahí en los textos esta aparición de por ejemplo, el caso de Descartes, ¿no? Pienso, o sea, si pienso, luego todo lo demás existe. Pero si yo no lo pienso, o sea, si no estoy yo para pensarlo, estamos hablando del género humano, entonces no tiene razón de existencia, ¿no? Una contraparte, aunque desde un ángulo diferente, como es el caso de Kant, vamos a encontrar dos textos fabulosos de Kant, muy difíciles de leer hoy en día, digamos. No quiero decir que no se puedan leer, ¿verdad? Sino es muy difícil comprenderlos porque en su tiempo se escribía de una manera muy rara. La crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Fíjense bien. Si bien es una posición crítica, lo que nos dice Kant es tenemos un modo de pensar y debemos vigilar el modo de pensar. Y este modo de pensar debe ser lógico. ¿Sí? Entonces la lógica que conocemos como aristotélica y que ha evolucionado como la lógica formal, se vuelve la manera clásica y crítica de pensar. Aquel que no hace un ejercicio de pensamiento lógico no es un buen pensador, ¿no? Diría Kant. Entonces, cuando nosotros pensamos, tenemos que pensar lógicamente, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba leyendo un chiste ahí en la red, ¿no? De una especie de meeting, marcha que están haciendo, y entonces le preguntan a uno de los que van en la marcha que por qué está marchando, y dice que está marchando en contra de la reforma educativa. Y entonces le interrogan, ¿y por qué marchan? Y contesta, porque Peña Nieto tiene un copete muy bonito. Y entonces dice, bueno, ¿qué razón hay o qué lógica hay entre que el presidente sea feo, guapo, alto, negro, bajo y la reforma que se está criticando? En realidad no hay ninguna, ¿no? En la práctica, que sea sonso, que sea listo, pues no tiene que ver con... Sin embargo, fíjense bien, estamos en una manera de razonamiento y esa manera de razonamiento se vuelve criticable porque no ha sido lógica. Pero además, esta razón también es práctica, dice Kant, ¿no? Es decir, nosotros en la práctica tenemos que aprender a ser razonables. Es decir, cuando hacemos las cosas, debe haber razones por las cuales las hacemos, pero dice Kant, no cualquier razón, debe ser una razón lógica. Haz de cuenta, por ejemplo, el niño que quiere un dulce. ¿Y por qué lo quieres? Porque lo quiero. No.
Es decir, un sujeto racional tendría que darnos, arguir o darnos argumentos razonables de por qué las cosas que hace, ¿no? Si me regalan así. Bueno, fíjense bien, esta idea entonces nos lleva a una ruptura entre estos, por lo menos dos modos de razón. Un modo de razón que llamamos racionalidad subjetiva y que tiene que ver con esta razón pura o razón de la abstracción, digamos, que es puro pensamiento, ¿sí? Nosotros podríamos encontrar la expresión máxima de esta razón pura en las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir 2 más 2 es igual a 4. Sí, es lógico, o sea, es inevitable. No hay otra posibilidad de pensarlo, no. ¿Sí? Incluso podríamos ir más allá con una matemática más compleja o con una lógica matemática como evolucionó la lógica formal que caracterizaría esta razón abstracta, ¿no? Es decir, A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. Si ustedes se fijan, las imágenes de estos objetos que estoy nominando, A, B y C, no son iguales. ¿Sí? Bueno, aunque algunos de nosotros a veces se nos confunden a la hora de escribir, normalmente la A no es igual a la B ni es igual a la C. Pero fíjense cuál es la capacidad de la abstracción, que les quitamos la imagen y entonces solo por lógica caemos en la cuenta matemáticamente de que sí son iguales, ¿no? Es decir, si el contenido de una variable A es igual al contenido de una variable B y el contenido de la variable B es igual al contenido de la variable C, entonces, por lógica, aceptamos que el contenido de la variable A es igual al contenido de la variable C. Pero en la realidad eso no sucede. Es decir, si nosotros estuviéramos escribiendo en el pizarrón encontraríamos otra razón. Esto nos lleva a muchas confusiones si no tenemos claridad. Sobre todo a tener una decisión entre esta razón que podríamos decir subjetiva o en el caso de la razón moderna, la razón que surge del siglo XIII a XIX como razón teórica y que en ocasiones se aleja o se separa, decimos, se escinde de la razón práctica. Es decir, muchas veces nosotros en la práctica tenemos razones justificatorias. Por ejemplo, hay desde casos muy singulares, ¿no? Yo recuerdo en el caso de mi mamá, disculpen que la traiga a colación, no quiero denunciar aquí a mi viejita ni mucho menos, pero recuerdo cuando chico que me regañaba y me decía, mira chamaco, no hay que decir mentiras, ¿no? Y cuidadito y estés ahí pensando en mentir, y en eso tocaban el timbre, y a ver, asómate quién es, y venía uno, es la vecina, dile que no estoy. Fíjense bien, una razón teórica, ¿no? Subjetiva, que creo que es correcta y que creo yo que no debiéramos perder de vista esta idea de no mentirás, que es razonable. El ser humano ahí debiera hacerlo, ¿no? Con esta razón práctica. ¿Cómo resolvemos el caso frente a esta teoría? ¿Sí? Hay una razón práctica. Cuando yo le decía, a ver, explícame, me estás diciendo que no diga mentiras y ya me estás mandando a mentir, ¿no? Cállese y hágalo, ¿no? Yo tengo mis razones. Muy bien. Fíjense bien, hay una razón práctica y una razón teórica, ¿no? El problema de la razón práctica es que con el tiempo fue superando a la razón teórica. Es decir, hoy en día nos permitimos hacer un buen de cosas por razones prácticas más allá de las razones teóricas, ¿sí? Más allá de las razones que podrían estar asociadas a los valores, y esto es lo que hemos terminado sosteniendo, bueno, los teóricos llaman razón instrumental, ¿no? Muchas veces por encima de las personas está el ejercicio de esta razón instrumental. Es decir, por ejemplo, estos diputados que tenemos van a tomar una decisión en la Cámara de Diputados y las personas pasamos a segundo plano, ¿no? Y entonces dicen, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan los últimos 20 y tantos años, 24 años de gobiernos hayan sido del PAN o del PRI, que los indicadores macroeconómicos están estables, ¿no? Y nosotros podemos decir, México pertenece a los países, al G20, imagínense, los 20 países más desarrollados del mundo. Pero cuando vamos a la práctica, a la vida cotidiana, por ejemplo, el propio gobierno reconoce que cada año se incrementa
no solo en unos cuantos, sino en millones, el número de pobres, ¿no? Y que hemos llegado o estamos en niveles de pobreza extrema, incluso la más extrema de las pobrezas, que es el hambre. ¿Sí se fijan? Y entonces dicen, no, bueno, es que aguanten tantito, porque los indicadores macroeconómicos deben mantenerse equilibrados. ¿Sí? Y ahí siguen los indicadores macroeconómicos, y nadie los puede criticar, pero mientras tanto, el incremento de la... Yo creo que eso es una vanguardia, ¿no? O sea, no se me ocurre. Yo preguntaba ahí, oye, ¿en dónde más clonan café? Y decían, en Corea sí hay una planta de clonación de café. En Brasil hay otra planta, hay una industria. ¿Y dónde más? Solo. Y yo le preguntaba al director del centro, ¿y quién sabe de esto? Bueno, es que no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? Si estamos en la vanguardia de la producción. Imagínense, estamos clonando. Eso es, digamos, en el 2000 por lo menos, era una gran novedad, ¿no? Todavía hablábamos de la borreguita, aquella Dolly, ¿no? Y yo decía, y en Chiapas se está clonando café. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues terminaron elaborando la planta que era resistente, fíjense bien, a la roya y a la broca del café. Era una planta que solita se autoprotegía. Entonces llegaron y dijeron, bueno, ahora, yo les preguntaba, ¿cómo vamos a dar a conocer este conocimiento? Y me decían, bueno, es que lo vamos a ofrecer a los productores. Fueron con los productores, como cada plantita costaba $1, los productores dijeron, no, tenemos plantas de aquí, lo normal, así como le hacemos nosotros, ¿no? Bueno, vinieron los coreanos y dijeron, nosotros sí nos llevamos esta plantita. Y a la vuelta de la esquina empezaron a producir más café que nosotros. Pero ustedes acaban de oír a principios del año cómo los productores de café se quejaban de que, oigan, hay una plaga de broca, hay una... ¿Sí se fijan? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con el café oro azteca, que era resistente a la roya y a la broca del café? ¿Qué pasó con él? Entonces tuve la oportunidad de viajar a Tapachula y con mis amigos y conocidos me fui ahí a La Moderna, así se llama la empresa, a preguntar qué había pasado. Y dijeron, es que mire, aquí nadie lo quiso comprar. Querían que el Estado se los regalara y como el Estado andaba en crisis, ¿no? Pues no pudo comprar las plantas para regalárselas a los productores, y ahora los productores pues quieren que se les dé otra vez regalado, y pues ya no hay porque lo compraron los coreanos. ¿Sí se fijan? Es re terrible. Bueno, en Comitán, por ejemplo, tuve la oportunidad de ya la UNACH, ustedes saben, tiene el campus 8, es un campus administrativo, pero yendo de visita y siendo director de investigación, me invitaron estas mismas personas que tienen un campo. Resulta de que en Comitán se están haciendo maíces transgénicos. Yo no sé si está bien o está mal, pero fíjense bien que estas digamos, semillitas que se producen, hacen que una hectárea de sembrada de maíz pase de 3 o 4, que es lo normal en promedio en Chiapas, a cerca de 100, 120 toneladas por hectárea. ¿Sí? Bueno, yo le preguntaba al cuate ese, bueno, a ver, de acuerdo, ustedes producen la semilla, ¿y a dónde la entregan? Del otro lado de la frontera. No en Guatemala, en Estados Unidos. Decía, bueno, ¿y qué hace allá la semilla? Es que allá producen mucho maíz. Obviamente es un maíz que luego nos venden, ¿no? ¿Sí? Y podemos verlo con Maseca y Nimsa y todas estas empresas que producen tortillas, y les preguntamos, a ver, ¿dónde compran ustedes su maíz? Del otro lado de la frontera. ¿Y dónde se produce la semilla que produce ese maíz? En Chiapas. Y, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué somos capaces de estar a la vanguardia en la producción de conocimientos y acusamos los 28 municipios más pobres del país? Es irracional. O sea, dentro de lo que estábamos discutiendo, de esa razón teórica, a mí realmente me produce ¿cómo decirles? Como si estuviéramos viviendo en dos mundos, ¿no? Por un lado,
a nivel de la ciencia y la tecnología, nosotros encontramos en Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur, que tiene una unidad en San Cristóbal, en Chiapas tiene una unidad en San Cristóbal y otra en Tapachula, encontramos una producción tremendísima, la UNACH, que con todo y su pobreza, digamos, vamos a encontrar en Villaflores y en Huehuetán, en el caso de ciencias agropecuarias, en el caso de Tapachula, ciencias químicas, por ejemplo, que están produciendo conocimientos de cacao, de mango, de plátano, bueno, en fin, de, por ejemplo, esto que se hizo muy famoso el sexenio pasado y que dicen que es una ficción de el biodiesel, ¿no? Y de la jatropa que produce, digamos, esta materia. Mi interrogante es por qué, si estamos en la vanguardia en producción de conocimientos, seguimos en la saga en la vida cotidiana de las personas. Es decir, ¿por qué seguimos pasando hambre? ¿Por qué seguimos con tan bajas, digamos, circuitos de comunicación, circuitos de ingreso, de gasto, de consumo? Es decir, ¿por qué pasamos esta situación? ¿Sí? Aquí es donde realmente tiene un poco de sentido esto que estamos platicando. Mi punto de vista, por ejemplo, sigue siendo esta idea de que mientras no modifiquemos la cultura, esta cultura receptiva, esta cultura pasiva, esta cultura que nos hace estar esperando a ver cuándo nos dan, ¿no? Mientras no la cambiemos por una cultura o la sustituyamos por una cultura proactiva, una cultura que nos lleve a buscar, que nos lleve a conseguir y no estar esperando, no podremos romper este círculo vicioso. Es decir, tenemos espacios de producción, de alta producción, de conocimientos de vanguardia, que sin embargo no están favoreciendo al Estado. Y eso no se va a superar mientras el común de nosotros no decida romper esa frontera. Es decir, como se los he dicho a mis alumnos, mientras nosotros en clase y en la escuela no rompamos esta idea de que a ver qué me viene a decir el profesor y lleguemos a exigir, pero no solo a exigir, sino también a proponer. Es decir, a ver, profe, ¿qué libro dejó de leer? De este libro. Pues mire, yo me leí el suyo y 2 más, ¿no? Sobre el tema. Y vamos a discutirlo. Vamos a aportarle al conocimiento. Mientras no tomemos en nuestras manos las riendas de nuestra propia formación como sujetos de este tiempo que nos reclama estas soluciones, no vamos a poder dar un paso más allá. Es decir, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, a mí me tocó participar en la elaboración del plan de gobierno de Pablo Salazar sobre educación. Y entonces vimos los indicadores, hicimos, bueno, nos metimos ahí. Después, cuando viene el sexenio de Juan Sabines, resulta de que en lugar de haber resuelto los problemas, eran más graves. Ahora que el güero toma en sus manos las riendas del Estado, los problemas son más graves. Y yo digo, no puede ser. Se supone que se ha gastado más dinero, se supone que se ha diagnosticado los problemas de la educación, se supone... ¿Por qué estamos así? Creo yo porque seguimos en esta cultura pasiva, ¿no? Estamos esperando a ver cuándo llega alguien a salvarnos, ¿no? Cuándo llega alguien pues no sé, a donarnos, a dejarnos algo del conocimiento, en lugar de... Hoy en día, la formación de científicos en Chiapas es muy pobre. Fíjense que platicaba yo con el CONACYT, yo tengo la oportunidad por mi cargo en la universidad, de estar en comunicación. Normalmente en Chiapas, por ejemplo, tenemos solo unos cuantos programas que reciben becas a los estudiantes de parte del CONACYT. El caso de la UNACH, por ejemplo, tiene 7, Ecosur tiene 1 y la UNICACH 1, son todos, ¿no? En conjunto, pues no serán más de unas, ¿qué será? 300 becas. O sea, 300 alumnos que reciben una beca decorosa para dedicarse a estudiar y a aprender para la ciencia. Mientras que, por ejemplo, no sé, el Distrito Federal está recibiendo cerca de 14, 15 mil becas, el estado de Jalisco 6, 7 mil becas, ¿no? Y entonces yo reclamaba con el cuate de CONACYT, Villa se llamaba, ahorita ya lo cambiaron por otro, pero cuando estaba Villa yo le decía, oiga, ¿y por qué no voltean a Chiapas, pues?
a Oaxaca, Guerrero, aunque yo peleaba por Chiapas. Entonces decía, por ejemplo, a mí normalmente nos tenían amenazados con darnos solo 15 becas para el doctorado que me toca coordinar, y le dije y me dio para todos los alumnos. Y hasta la fecha lo han sostenido. Pero creo yo que debiéramos como trabajar más en ese sentido. Es decir, debiera haber más estudiantes formándose para la ciencia, dado que estamos a la vanguardia ya en varias cosas, debiéramos hacer que esa vanguardia se quedara en Chiapas. Por lo menos que los beneficiarios directos en principio fueran los chiapanecos, ¿no? Para salir de este atraso en el que nos encontramos. Pero eso no va a suceder mientras no tomemos cartas en el asunto, ¿no? Es decir, mientras no hagamos algo para hacer que el conocimiento se quede acá. Y eso implica que nuestros empresarios, los consumidores del desarrollo tecnológico que se hace en el Estado, quieran consumirlo. De nada nos sirve, por ejemplo, que hagamos biodiesel si nadie en Chiapas lo quiere consumir. De nada nos sirve que tengamos café oro azteca resistente a la roya y a la bronca del café si los cafetaleros chiapanecos no lo quieren consumir. Si están esperando a ver a qué hora se les echa a perder la planta y a qué hora se organizan para que el gobierno a ver qué dinero les da para ver. ¿Sí se fijan? Hoy en día fueran más ricos, más poderosos como cafetaleros si en el 2000 hubieran aceptado el cambio de plantas por aquellas plantas que los coreanos sí aceptaron y que hoy en día pues nos tienen compitiendo en desventaja con ellos, ¿no? Bueno, yo quisiera cerrar aquí la charla. Les digo la verdad, hay un chorro de temas y hilos más que se quedan pendientes, pero creo que también, pues, en honor al tiempo de todos, pues no sé si haya un espacio para preguntas o respuestas o... Así es, se abre el espacio de preguntas y respuestas. Al inicio les entregaron unos papelitos para que puedan formular las preguntas, o el que desee tomar el micrófono, nada más levante la mano y se lo entregamos. Creo que se quedaron muy apabullados. Buenas tardes, doctor. Sí, adelante. Muy bonita ponencia. Felicidades a este centro de estudios. A mí me quedó muy adentro algo que dijo que no hay suficientes becas y que quizás no se promueven. Yo quisiera solamente establecer un punto que a mí no me ha quedado tan claro. Las becas, por ejemplo, que dan son de tiempo completo, para que haya un poquito de una beca más o menos, pero para eso tienes que dejar tu trabajo para dedicarte de tiempo completo a esta investigación. El problema son las condicionantes con las que se dan. Si eres de la UNACH, es el único centro de estudios que sí le da ese apoyo a sus trabajadores o a sus estudiantes. Los demás, aún en Secretaría de Educación, que yo trabajo ahí, no nos permiten, si somos administrativos, no sé si con los docentes, pero acceder a una beca en donde se produzca conocimiento. Ya lo del consumo del conocimiento, pues siendo también que es una cuestión histórica y de idiosincrasia también. Esa era mi observación. Gracias, doctor. Fíjate que yo lo he platicado con varias personas. Aquí es cuando hablaba un poco del consumidor. Por ejemplo, sabemos que tenemos problemas y muchos nos quejamos, por ejemplo, de la burocracia. Es decir, decimos, es que no hacen bien las cosas, es que no es gente preparada. Los mismos jefes cuando llegan, digamos, quisieran que su oficina funcionara bien, pero cuando les preguntamos acerca de la necesidad de invertir en la formación del personal para hacer mejor las cosas, entonces patinan hacia atrás. Es decir, por ejemplo, en las últimas 2 décadas, nosotros estábamos tratando de promover, un grupo más amplio que de compañeros, no solo de la UNACH, sino UNICAS, de la UNICH, etcétera, de la idea de que hubiera centros de capacitación para el trabajo y que estos centros de capacitación para el trabajo pudieran brindarle al empresario pues una oportunidad de superación de su personal.
y también obviamente a las oficinas de gobierno. Y encontramos muchas dificultades. No obstante, te voy a decir la verdad, aquí en el instituto, por ejemplo, yo he encontrado que el director, o bueno, los directivos del instituto han hecho gestiones de tal manera que sí han conseguido, por ejemplo, que ciertos organismos de gobierno bequen a sus estudiantes para venir a estudiar, por lo menos con los permisos. Y con las dificultades que implica, han logrado una sinergia muy interesante. Digamos, a mí me parece algo muy novedoso en el campo de la educación porque no se había dado en otros o no se da en otros espacios, donde logramos hacer que lo que necesita la institución se lo pueda proporcionar a una institución educativa y que se adecúen a los tiempos. A veces, por ejemplo, es difícil pensar que sábados y domingos se van a dedicar a estudiar, y sí, hay personas que trabajan de lunes a viernes y el instituto o este instituto les ha abierto las puertas y les ha puesto las condiciones para que, haciendo un equilibrio un poco difícil pero válido, en fin de semana puedan llegar a estudiar, pero también tiene que ver con la capacidad de ofertar programas útiles. Es decir, por ejemplo, nosotros a veces en la UNACH hubo una época en la que ofertábamos cosas bastante inútiles, quiero decir como programas educativos, muy largos, por ejemplo, muy consumidores de tiempo inútil, es decir, hacíamos a las personas estar mucho tiempo en la institución, en el aula, y sin ninguna actividad práctica que pudiera resolverle problemas al lugar o al espacio de trabajo. Hoy en día se ha evolucionado en la universidad y en las otras instituciones, pero creo yo que sí se necesita más vanguardia. Esto quiere decir que las universidades e institutos de educación superior públicos y privados estemos también muy observantes de qué son las necesidades del campo de trabajo y entonces generemos programas adecuados, programas que donde se equilibre un poco, digamos, que el trabajador no abandone el trabajo y que al mismo tiempo enriquezca su trabajo, que se cree una sinergia, que pueda llevar los problemas del trabajo al aula y las soluciones del aula al trabajo. Esta parte es la que se nos ha complicado mucho, porque en ocasiones, por ejemplo, la misma UNACH, que es donde yo trabajo, la propia burocracia no entiende eso. Por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, un rector que decía que es que el sábado y domingo no se puede aprender, y yo decía, ay, qué bárbaro este cuate, y lo tenemos de rector, bueno, ni modo, ¿no? Ya ven que los puestos de ese caso son políticos, no son académicos, pero sí es irracional pensar eso. Digamos, yo cuando pensaba que mi mayor aprendizaje estaba en sábado y domingo, decía, debo ser atípico, pero ya después me di cuenta que no. En realidad todos aprendemos todos los días, ¿no? Estemos despiertos o dormidos. Entonces, yo por ahí, por ejemplo, sí sería la idea de que también nos hace falta más gestión. Es decir, convencer a la institución. Mira, cuando fui a México a hablar primero con Romero Hicks y ahora con Villa, yo iba un poco como sufriendo mucho, porque tenía más estudiantes que los que iban a becar, pero también iba con la esperanza de poderles poner sobre la mesa la realidad y hacerlos sensibles. Cuando me senté con Romero Hicks, por ejemplo, es una persona, no sé si lo vieron ayer en la entrevista que dio en Canal 11, por ejemplo, donde estaba diciendo ahí que estos maestros, el cumplimiento de la ley, y no hay, la ley es la ley y la tienen que cumplir, no, así muy rígido. Entonces yo iba así con como la pena de, pues voy a hablar con una persona que es muy rígida. Me dijo, mira, es que ya está el reglamento. Y yo le dije, sí, pero usted tiene que ser racional. No puede ser que CONACYT sea insensible a un estado que no tiene becarios. Es decir, son pocos las personas que quieren migrar del estado para irse a estudiar fuera. Quiero decir, fuera del país y regresar. Entonces, es muy necesario. Le expliqué, le puse sobre la mesa, le puse las estadísticas. Me dijo, pues déjame pensarlo, y yo le dije, bueno, aquí nos vemos dentro de 8 días. Es que no sé si te puede recibir, pues ahí me voy a quedar afuera. Si no me puede recibir, ahí me voy a estar hasta que me reciba. Fui a la siguiente semana y me dijo, mira, ya estudiamos aquí con los otros funcionarios, creemos que tienes razón y te vamos a dar todas tus becas. Y en lugar de 15 me dio 22, luego me dio 25. Actualmente en una maestría que tenemos en el PNPC de CONACYT, que se llama Maestría en Estudios Culturales, nos acaba de dar 34. O sea, más del doble de las que le están dando a otras maestrías donde solo dan 15. Pero se tiene que hacer la gestión. Es decir, si nos quedamos pasivos, lo que les decía, si estamos esperando a ver a qué hora se acuerdan,
Pues no. Pero, por ejemplo, llegamos a tener un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología impresionante. No sé si se acuerdan, pero hubo una época en la que era, por ejemplo, yo platicaba con un compañero, una persona en la mañana, que se daban solo 3 millones de pesos al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología hasta el año 2000, por año. Imagínense 3 millones de pesos para hacer toda la investigación que se necesita en el Estado. Pues no. Llegamos a tener un COSITECH cuando recién se terminó el museo, el MUCH, ¿no? El Museo de Ciencia y Tecnología, cuando apenas se terminó, quedaba el Estado 400 millones de pesos. Ya era considerable. De esa gestión, por ejemplo, recuerdo, hubo programas de posgrado propios financiados por el COSITECH, que les daba beca a los alumnos durante el periodo de estudios. Y entonces, ahí sí podríamos pensar que la ciencia y la tecnología están siendo financiadas por el Estado. Ahorita, digamos, tenemos un COSITECH que comienza a agarrar su paso otra vez. Pasamos una época muy negra, ¿no? O sea, 6 años, les digo la verdad, en los que ni siquiera las convocatorias que había, ni siquiera se sabía a quién se le daba el dinero y por qué. Hoy en día... Ajá. Para poder revelar que políticos exactamente. De Europa y de Europa pues ya venían otras gente a sacar el intercambio, por ejemplo, cultural, no llega a todas las masas. Exacto. Y por ejemplo, trabajadores administrativos, no vamos a renunciar a nuestro trabajo, que es nuestro sustento, como para irse a 2, 3 años a otro país a estudiar. Por ejemplo, todas las condiciones que, por ejemplo, pone con aquí. ¿Pero podríamos revertirlas? Yo creo que sí. ¿Y qué nos falta? Podernos convencer entre varios y hacer estas gestiones. Fíjate, tenemos un caso nosotros. Hay una estudiante nuestra que se va 2 meses a Málaga. Y en su trabajo, que es el COVACH, decían que no, pero ¿cómo se va a ir 2 meses? Nos sentamos con el director, le explicamos de la importancia que el COVACH de Chiapas tenga presencia en otros lados, que se den cuenta de lo que se está haciendo en Chiapas. Le volteamos la tortilla, o sea, en lugar de que vea, voy a perder una trabajadora, que vea, voy a ganar en imagen, voy a ganar en posibilidades, y incluso políticas, como yo le decía a él, mira, vas a pasar a la historia como el primer director del COVACH que está mandando a sus profesores a estudiar al extranjero, para que regresen a Chiapas y eduquen a los estudiantes de bachiller con otra lógica. Y le cayó el 20, le dio el permiso, ya se va a estar 2 meses pagado por CONACYT, va a estar 2 meses en Barcelona estudiando en la universidad, de Málaga, 2 meses allá. Es una. Ustedes dirán, una de 4,5 millones, pues no es nada. Yo sé que no es nada, ¿no? Pero es una. Ya abrimos la puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Remontar más puertas, ¿no? Y entonces decir, lleguemos a 10. Lleguemos a 10. Y cuando lleguemos a 10, planteémonos llegar a 100, ¿no? Y paso a pasito. Pero no caigamos en pues no hagamos nada porque es difícil y no se puede. Yo me sumo contigo a trabajar en ese sentido y busquémosle. Incluso yo me comprometo contigo a hablar en la UNACH y decir, oigan, tenemos que generar un programa para personas que trabajan y ver cómo podemos darles extensión de pago, no sé, alguna alternativa, pero que les ayude a resolver este problema. No sé, Iván. Sí, quedo mudo, creo, después de lo que escucho. Buenos días, buenas noches, doctor, buenas noches. La pregunta es, ¿en qué medida ha favorecido en Chiapas esas 300 becas, que son pocas? Una. Y con lo que usted acaba de decir ahorita, su servidor fue a Jerusalén, a Israel, por sus propios méritos, y con los compañeros que están aquí, si dejan su correo, les puedo mandar la información a efecto de que puedan ganarse una beca. Desafortunadamente, el costo de traslado tiene uno que pagarlo. Aun cuando haya uno ganado la beca, yo tuve la beca en Ciencia y Tecnología en la primera infancia y sobre medio ambiente, 1 mes allá. Todo pagado, con excepción del transporte. Eso sale en 34,000 pesos. Bueno, lo único que me dieron fue el permiso de Secretaría de Educación para que ese mes estuviese otra persona. Lo lamentable es que
De allá salgo elegido para ir a dar la conferencia a Francia, ahí en París, y cuando vengo acá, caso omiso al trabajo que fui a hacer. Ajá. O sea, he criticado a aquellos que hacen una maestría, un doctorado, una especialidad, y ya no regresan al lugar de donde salieron. Ya se ubican en otro espacio porque ya no pueden, específicamente a maestros que están frente a grupo, hacen una especialidad, ya no regresan otra vez frente a grupo porque ya se creen de la élite. Entonces, y a todos les doy, si dejan acá el correo, yo dejo mi correo aquí, porque hace 15 días me llega una invitación para promocionarla de la Embajada de Israel, porque no había quien fuera, que es el curso del 2 de octubre, son 20 días, del 2 al 24 de octubre. A nivel nacional, ya sea porque no se ha publicado o porque no hay quien les financie el transporte. Pero es presentar un proyecto. Son proyectos diferentes del grupo Mashup en Israel. No importa que no se puedan hablar en inglés. Sí se puede unir porque hay gente. Bien. Bueno. Sí. Bueno, porque hay quienes traduzcan allá. Pero me imagino que con lo que usted ya planteó, la pregunta es, ¿en qué medida ha favorecido en Chiapas esos becarios o las personas que salen? Claro que van a haber múltiples factores de por qué no ha incidido los conocimientos, tomando en cuenta que la charla de hoy es la producción la innovación del conocimiento, la producción del conocimiento en Chiapas y cómo seguimos los chiapanecos. Ya planteaba dos ejemplos, el del café y el del maíz. Podemos trabajar el de la leche y tal vez otro que se iba de la Nestlé, que se va para ella, viene convertida en polvo. Pero ¿a qué se debe? Si son los programas de gobierno los que están al frente, o mínimamente si es una institución, ahí si han podido conjuntar y ver los resultados. Del TEP, ahorita dos muchachos, ya son ingenieros, increíblemente chiapanecos, lo tiene la NASA porque están ideando, ya tienen el prototipo para un avión de espionaje controlado por el celular. Y son chiapanecos, pero poco se le da la importancia. Y no está pagado por Chiapas, está pagado por Estados Unidos. Mira, en el efecto, ¿qué efecto tiene? Bueno, ahorita apenas lo vamos a empezar a ver, porque apenas el año pasado egresaron en diciembre los primeros becarios. Algunos de ellos, como ya tenían empleo, digamos, están enriqueciendo su trabajo, pero igual son apenas como un pequeño granito, digamos, por ejemplo, alguien que está trabajando en una empresa de cacao, digamos, hicieron el estudio, no sé si lo escucharon, lo publicitaron en la prensa, del hueso del mango, del huesito, se produce manteca similar a la manteca del cacao, y esto implica, bueno, esta investigación implica el enriquecimiento de la cantidad de manteca, ¿no? Este proyecto llevó a cabo una tarea que era, normalmente nosotros exportábamos el cacao en grano a Oaxaca. En Oaxaca se producía la manteca y luego comprábamos la manteca para hacer chocolates, o en el caso último simplemente consumíamos chocolate. Bueno, hoy en día, por ejemplo, con este proyecto, este investigador que hizo su tesis sobre este asunto ya se integró ahora con los productores de cacao y están trabajando en la conformación de una empresita. Le llamamos empresita porque empieza siendo muy pequeña, ¿no? O sea, no muchos empresarios están convencidos de que el hueso del mango. Afortunadamente coincidió con otros proyectos que no son científicos, sino más bien fueron caseros, en donde empezaron a producir unas mermeladas de mango, y entonces al producir la mermelada desperdiciaban el hueso, ¿no? En una primera etapa cocían el mango con todo y hueso. Una vez que se descubrió esto, cortan el mango para hacer las mermeladas y dejan la semilla separada. Y esto ya permite que se esté, bueno, fíjense bien, este es un caso. Obviamente el efecto es pequeño. En algunos otros productores, algunos otros de los egresados se han integrado, por ejemplo,
Tenemos un egresado que está trabajando en Zagarpa y que ya empezó a lo que aprendió con nosotros en el estudio, lo está poniendo en uso. En algunos otros casos, por ejemplo, en el campo de la educación, sí vemos que ya hay maestros que están trabajando en nuevas lógicas, ¿no? Están organizando un tipo de actividad diferente ahí donde se encuentran y en breve veremos los efectos. No puedo predecir cuáles serán totalmente, pero creo que son ya granitos de arena que sí comienzan como a hacer sus efectos. Ahora, lo ideal, creo yo, y lo que es importante, no es tanto que sean las instituciones o que sea el gobierno, es la cultura donde debemos trabajar, ¿no? Es decir, por ejemplo, mira, en el año 2005, recuerdo, se creó una convocatoria especial en esto que estábamos peleando con Romero Hicks de que danos becas. Entonces dijo, bueno, por ejemplo, les voy a dar 20 becas para que 20 chiapanecos vayan a Estados Unidos, a la mejor universidad de Estados Unidos. Se les voy a pagar para que vayan a estudiar allá 2 años y luego se regresen. Se declararon desiertas. Esto quiere decir, ningún chiapaneco dijo, yo me quiero ir, ¿no? El único requisito era hablar inglés. Entonces preguntamos, bueno, ¿por qué no? Es que no hablamos inglés. Bueno, pues, entonces Brenda, que trabaja en el COSITECH, la convencimos de que nos ofertara o que financiara el COSITECH el curso de inglés. Nos llamaron a un grupo, vinieron como 40 jóvenes, tanto del TEC como de varios lugares, incluso de escuelas privadas al curso de inglés, ¿no? Terminando el curso de inglés, aprobaron este famoso que llaman TOEFL, que es el candado, digamos, y entonces dijimos, bueno, ahora sí, vámonos a presentar a la beca. Y ninguno se presentó. Yo me acerqué a unos que conocía y le decía, oye, ¿por qué no te vas? No, pues, profe, es que mire, yo voy a ser allá solo. ¿Sí? Cuando yo les ponía el ejemplo de Ana Torregrosa, es un poquito eso. Fíjense cómo la malvada tiene un dispositivo mental que le permite venir a Chiapas y no sentirse sola. ¿Sí? Tiene amigos, amigas, andaba con un novio, se fue a vivir con él, ya lo dejó, ahora vive sola en un cuarto. No pasa nada, no pasa nada. Es decir, quiero decir, sí pasan muchas cosas, pero no en el sentido negativo. Esta cultura la tenemos que remontar, ¿no? Tenemos que comenzar a convencer a nuestros hermanos menores, a nuestros hijos, de que tienen que salir del Estado y regresar. Pero regresar con nuevos conocimientos y enriquecer la vida del Estado. Pero mientras sigamos reteniéndolos acá, por ejemplo, a mí me llama la atención que tengan este deseo de irse de mojados, pero que cuando hay una beca no se quieran ir. Y yo decía, a ver, ¿qué me pasa? ¿No? O sea, ¿qué pasa con estas personas? Pues es esto, la cultura. Tenemos que revocar la cultura. Tenemos que comenzar a insistirles que es necesario aprender idiomas, no solo inglés. Actualmente, afortunadamente, ya se ofrece chino mandarín, que es el idioma más hablado en el mundo, pero igual se ofrece italiano, francés, alemán, y tenemos que aprenderlo. Y además de eso, tenemos que aprender a movernos. Por ejemplo, ya que estamos en educación superior, tenemos que aprender a buscar estas bequitas. Yo estaba viendo, por ejemplo, Santander ofrece cerca de 70 becas aquí en el estado de Chiapas, y afortunadamente este año, por ejemplo, ninguna se quedó. Todas se fueron. 70 jóvenes de licenciatura se fueron. En la UNAX, por ejemplo, mandamos 52 alumnos al extranjero. Pero es el primer año. Y no me van a creer, pero cómo sufren los papás. Y van con nosotros, por ejemplo, a mí me toca ser responsable del caso de la Facultad de Humanidades de esta tarea, y van los papás conmigo, profe, pero no le va a pasar nada a mi hijo. Pues yo creo que le van a pasar muchas cosas, y ese es el problema, ¿no? Que tenemos que aceptar que les pase, que cambien, que se enfrenten a la vida, y que luego regresen. Y que cuando regresen, como dices, no se vayan a esconder, no se vuelvan esta élite que ya no quiere hablar con nadie, ¿no? Sino al contrario, que tengan esta cultura de regresarle al pueblo lo que el pueblo les ha dado. Y ahí, para mi gusto, es el trabajo que por lo menos yo creo que debemos hacer todo. Cambiemos esa cultura, aceptemos que otros se vayan, pero nosotros mismos, cuando tengamos la oportunidad, hagamos el esfuerzo de irnos. Y van a ver que no nos va a pasar nada. Y si es por este motivo del conocimiento y traerlo de otros lados donde está, para que aquí lo apliquemos como debiera ser, pues sería mejor, sería, digamos así, lo ideal. Bueno, gracias por las participaciones.
y hacemos la entrega del reconocimiento al doctor. La Facultad Libre de Derecho de Chiapas y el INEF otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Carlos Cabrera Fuentes por coadyuvar en la transformación de nuestros profesionistas en verdaderos agentes de cambio, a través de su participación en la ponencia titulada Innovación en la producción de conocimientos y cambios en Chiapas.